el portador de la palabra, nuestro hermano Alberto Quintero. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso de amor. Gloria al Señor, aleluya. De verdad es todo un honor y un placer estar esta noche aquí, en este lugar, predicando la palabra del Señor. Me gozo mucho que usted haya venido, porque el Señor tiene una palabra para usted. Yo le invito a que usted incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar. Padre bueno, Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que esta noche tú quieres hablar a nuestras vidas. Tú quieres transformar nuestra mente, nuestro corazón. Te pedimos, bendito Señor, que tomes control absoluto de este momento. Permite, Señor, que estemos enfocados en ti, Señor, en tu palabra, que nada pueda distraernos de aquello que tú nos quieres decir en esta noche. Te pido por mis hermanos, bendito Señor, que tú hables a sus corazones, hables a sus vidas, Señor, y que ellos hoy salgan de este lugar bendecidos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo quiero que usted vaya conmigo a Juan capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Es un texto que usted ha leído en otras ocasiones. Y dice la palabra de Dios: aleluya. Voy a colaborarme con el versículo. Gracias. Dice: Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cuántos de ustedes han leído esta palabra en algún momento de sus vidas? Súper conocida, ¿verdad? Jesús y la samaritana. Para nadie era un secreto, mi hermano, que los judíos y los samaritanos no tenían buenas relaciones. Incluso podríamos pensar que había cierto odio, cierto rencor entre judíos y samaritanos. Pero, ¿cuál era la razón real de ese odio? ¿Por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban? Bueno, principalmente para los judíos, los samaritanos no eran considerados algo así como puros. No eran judíos puros para ellos. Y quiero que usted lea conmigo en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 17, el versículo 24, y el título que aparece ahí en la Biblia es Repoblación de Samaria. Y dice el versículo 24: para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat, Sefarvayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Quiere decir que en el momento en que ellos se los llevan cautivos para Babilonia, el lugar de Samaria queda casi desolado. Algunos judíos quedaron ahí en ese lugar, pero eran
muy pocos en realidad. Aquellos que alcanzaron a quedar no eran suficientes como para decir que era un pueblo. Así que para reemplazar a los israelitas, acabamos de leer que el rey de Asiria envió personas de otro sitio para repoblar Samaria. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Mírelo ahí, mire dónde está Babilonia y mire dónde está la flecha apuntando hacia Samaria. Arriba está Hamad, aquí a la derecha está Erech, y todas estas personas de otros lugares se desplazaron por orden del rey hasta ese punto del mundo. Siguiente, por favor. Dice el versículo 25, al principio, cuando se establecieron todos estos pobladores que llegaron hasta Samaria, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Imagínese eso. Imagínese un grupo de personas que son desplazados de su ciudad natal, tal vez, y son enviados para repoblar otro lugar, otra tierra. ¿Qué fue lo que encontraron? Hello, ¿qué fue lo que encontraron? Leones, amén. Y dice la palabra que cuando ellos llegaron allá, esto fue lo que vieron. Imagínese por un segundo que usted le dicen, le toca irse a vivir, no sé, piensa en otro lugar, bien lejos, allá donde lo pensó. Y que la primera semana el encabezado en el periódico diga, muertos 35 por leones. ¿Cómo se sentiría usted? Eso tendría que darle un poco de miedo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no solamente a mí me dan miedo los leones. Mire esto, leones hambrientos, rugientes. Además que los leones no iban por su propia cuenta. ¿Sabe? Los leones iban enviados por el Señor. El Señor reunió a los leones. Bueno, queridos leones, les tengo una buena noticia, se van a dar un banquete. Dice que el Señor envió a los leones, no lo dice. Ahí lo dice, el Señor envió leones. Gloria al Señor. Ahora, como ellos no adoraban al Señor, le dieron un reporte. Entonces, me encanta el reporte que dan los encargados. Me encanta el reporte, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces le dijeron este informe al rey de Asiria. La gente que... imagínense el funcionario del rey de Asiria ahí taquigrafiando. Don rey, la gente que usted deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe, escuche bien, lo que requiere el Dios de este país. Por esta razón, Él les ha enviado leones para que los maten. Punto. Qué distinto a lo que pensamos hoy. Esa persona que muy probablemente era un funcionario del rey que estaba dando parte de las noticias de cómo estaba el asentamiento, el nuevo asentamiento, sabía que el mundo espiritual afectaba el mundo natural. Si hoy sucede algo, muy probablemente usted busque una respuesta en algo científico. No, es que resulta que pasaron unos aviones y emitieron un gas y eso los mandaron del país vecino para que lloviera, no sé qué. Y usted se pone a buscarle, pero él sabía que ese problema que tenían en Samaria en ese momento era a causa de que, en sus palabras, ellos no sabían qué era lo que solicitaba el Dios de ese lugar. Ahora bien, ellos pensaban que solo era Dios en ese pedazo. Ellos pensaban que Dios solamente era Dios en ese lugar porque venían acostumbrados a adorar sus ídolos, a adorar falsos dioses. Y ellos sacan la conclusión, esto no es más, el Señor de este lugar demanda algo y no sabemos qué es. Y el rey le responde, hagan que regrese a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron ahí y que le enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país. Muchas veces los capturados en guerra se los llevaban a pie hasta el otro lugar.
No los montaban en un jeep. Bueno, móntate, nos vamos para Babilonia. Estás capturadito, ¿viste? Aquí tienen la silla, quiero un juguito. No, era amarrado de manos y jale. Imagínense ese sacerdote que se lo llevaron deportado a Babilonia y de pronto al mes te tienes que devolver, porque allá hay un pueblo que necesita que le enseñes cómo adorar al Dios de ese lugar. Para ellos solamente, repito, era el Dios de ese lugar, pero nosotros sabemos que es el Rey de Reyes, Señor de señores y Dios de todo. Amén. Amén. Apláudale fuerte. Él se lo merece. Aleluya. Así que uno de los sacerdotes que había sido deportado de Samaria, dice la palabra, se fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Es decir, le llevaron un profesor privado. ¿No saben cómo adorar al Señor? ¿Se los están comiendo los leones? Bueno, si usted no quiere que se lo coman los leones, entonces por favor vaya a clase de escuela dominical con el sacerdote y aprenda cómo se adora a Dios. Prácticamente eso fue lo que les tocó. Todas esas personas que estaban deportadas ahora se veían en la necesidad de sentarse a escuchar al sacerdote y a decirles todo lo que el Señor había decretado, todo lo que Él había dicho. Pero muy a pesar que el sacerdote les estaba enseñando la palabra de Dios, le estaba enseñando todas las ordenanzas, todos los preceptos, todo lo que el Señor había dejado como ley, ellos, dice la palabra, que siguieron adorando sus falsos dioses. Vamos a verlo. Dice el versículo 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Dice, temían a Jehová, el versículo 32, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de lugares altos. Escúcheme bien, está hablando de otros templos dedicados a dioses paganos. Dice el 33 nuevamente, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Mira ahí que está en D minúscula, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. Esa era la razón por la cual los judíos estaban apartados de los samaritanos. Históricamente los samaritanos tenían una mezcla en su adoración. No solamente tenían lugares para adorar a Jehová, sino que también tenían lugares de adoración a dioses paganos. Históricamente, dice la palabra, había sido así. ¿Y su descendencia qué hizo? Lo que su padre le enseñó, ¿verdad? Si usted, bueno, usted no, otra persona, le enseña a su hijo a venir los domingos a la iglesia y a ir a parranda los lunes, su hijo va a hacer lo que usted le enseñe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es. Si usted le enseña que el sábado peca y el domingo empata, lo va a seguir haciendo toda su vida. Va a vivir engañado, creyendo que esa dualidad en realidad honra a Dios. Y esto era lo que pasaba entre judíos y samaritanos. Para la mujer samaritana existía una clara división entre Jesús y ella. Había algo que los separaba y que databa desde mucho antes de su nacimiento o del nacimiento de Jesús. Y esta prédica se trata acerca de eso, acerca de los muros, acerca de aquello que puede separar dos personas, tal vez de la misma familia, tal vez de la misma iglesia, tal vez amigos, compañeros. Y yo quiero mostrarle, como para ponerlo en contexto, algunos de los muros más famosos que se han visto.
Siguiente, por favor. Ese. ¿Alguien se atreve a imaginarse de dónde puede ser ese muro? Ok, se lo voy a decir. Esa es una foto tomada de un muro de Babilonia. Azulejos azules, toros en bajo relieve, leones, dragones en bajo relieve. ¿Se acuerdan de un pasaje bíblico donde aparece una mano y escribe en la pared? Mene, Mene, ¿de qué? El Parsim, ¿se acuerdan? Bueno, fue en un muro de Babilonia. Siguiente, por favor. Mira eso. ¿Ha escuchado el mito del caballo de Troya? ¿Cuántos han escuchado de eso? ¿Verdad que sí? Unos soldados que estaban sitiando una ciudad amurallada y decidieron fabricar un caballo colosal, meterse dentro del caballo, dejarlo en la puerta de la entrada como un regalo. Y cuando los moradores de la ciudad no vieron a nadie sino el caballo, dijeron, nos dejaron un símbolo de nuestra victoria. Y entraron en el caballo, hicieron una gran fiesta y en la noche salieron los soldados del caballo y arrasaron con todo. Esa es una foto de una muralla. ¿Quién se atreve a decirme dónde queda eso? China, la gran muralla china. ¿Quién no conoce la gran muralla china? Dicen que se puede ver desde el espacio. Es algo tan colosal que los astronautas han tomado fotos desde el espacio de esa construcción. ¿Cuántas piedras cree usted? No tengo el dato, no me va a preguntar, pero imagínese cuántas piedras cree usted que hay ahí, una sobre otra. Haga un cálculo rápido ahí. Y yo quiero preguntarle, y de verdad quiero que alguien me responda, ¿cuál es el objetivo principal de un muro? ¿Quién lo dijo? Así es. Bueno, dividir es el objetivo principal. Es decir, si yo tengo un muro aquí y yo estoy de este lado y hay algo peligroso del otro lado, pues me protege. Pero inicialmente lo único que hace es separar un lado del otro. ¿Cierto o no? Ese es el objetivo principal de un muro. Actualmente nosotros creamos divisiones que no se pueden tocar, pero que están ahí. Muros invisibles, muros intangibles, pero que nos separan. ¿Cómo se construyen los muros? Miremos, los muros físicos. Otro muro famoso, muro de Berlín. En una misma ciudad, un muro que le daba la vuelta a parte de la ciudad y la separaba de la otra. Hay un conteo de muertes grande por personas que intentaron cruzar ese muro. Ahora sí, veamos. Muros intangibles que nos separan ¿de quién? De Dios, de la familia, de la iglesia o de amigos. No es que el Señor no me va a perdonar lo que yo hice. Y se va levantando un muro. No, mi familia jamás me perdonará eso que dice. O, peor aún, nunca le perdonaré a mi familia lo que me hizo. Y toma una piedra y pone una. Es que yo me acuerdo que mi hermano, por allá en 1732, se me robó el café con leche. Sale una piedra, ¡boom!, al muro. Y sabes, somos expertos en conseguir esas piedras para armar ese tipo de muros. Mira esto, un muro natural físico se crea con ladrillos, pero estos muros de los que le quiero hablar en esta noche se crean con argumentos. Argumentos que no necesariamente son ciertos. Porque usted se puede creer una mentira. ¿Usted sabía eso? Usted puede creer que lo que piensa y dice es la purita verdad, pero resulta que no es así.
Cada vez que una persona piensa en un argumento negativo, lo convierte en una pieza de ese muro. Y llega el momento en el que el muro está bien formado. Ahora, un muro físico, escúcheme bien, tiene un límite. Es decir, si yo voy a construir, ¿se acuerdan de la Torre de Babel? Tuvo un límite, ¿verdad? Dios la acabó. Pero ese tipo de construcciones están limitadas por los recursos. Yo solamente puedo construir un muro tan largo como piedras tenga para hacerlo. O si le di la vuelta al mundo, ya no pude construir más muros. Pero ¿sabe una particularidad de estas divisiones que pueden existir entre la familia? Es que no tienen límite de crecimiento porque no los puede tocar. Y cada vez que usted se toma algo a pecho, lo toma para sí, le crea una piedra más a ese muro que nadie puede tocar. ¿Cuántas personas en el mundo entero, a diario, por minuto, toman algo, un evento que pasa en su familia, algo que le sucedió, y lo convierten en un argumento negativo? Piensen eso para llenar ese muro. En un muro siempre existen dos lugares: el que está de aquel lado y el que está de este lado. Mire, yo hice ese hermoso dibujo, me quedó lindo, una obra de arte. Bueno, imagínense que el círculo negro es un muro. Esta persona hizo un muro circular. Ahora, si usted está dentro del círculo, quiere decir que usted hizo el muro. Y si usted está fuera del círculo, muy probablemente lo ayudó a crear. Muy probablemente dijo, o dejó de hacer, o dejó de decir cosas que la persona que está dentro del muro tomó como un motivo y lo convirtió en una piedra más. Pero ¿qué dice la palabra acerca de este tipo de separaciones en la iglesia? Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice: colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué es una disensión? Es una separación. No estamos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, y se empezó a crear el muro que nos divide. Dice la palabra que ese evento, esa actitud, ese comportamiento se da por inmadurez espiritual, así como usted escucha, inmadurez. ¿Qué dice la palabra? Actúan como ¿qué? Como niños. En vez de ser ya adultos en la palabra, ¿cómo están actuando? Como un niño. Y el hermano no me saludó. Pongo bravo ahora y no le hablo. ¿Sí? Es una actitud infantil, ¿verdad que sí? Recuerde cuando usted estaba por allá en cuarto, en tercero. No le hables a fulana, porque ella, ¿se acuerdan? ¿Nunca les pasó? ¿Nada más me pasó a mí? Yo creo que las mujeres se ríen más que los hombres. Las mujeres se están riendo más que los hombres. Me suena como que por ahí pasaron. La palabra dice entonces que por tener criterios humanos y no criterios divinos es que sucede este tipo de situaciones. También lo dice Hebreos capítulo 5 versículo 12. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, una actitud infantil produce que usted, con cualquier cosa que le digan,
enseguida se llene de un motivo adicional, se vuelve un alfarero rápido, hace su bloquecito de eso que le dijeron y va corriendo y lo pone en el muro. Y lo mira. Está quedando lindo. Algún día lo va a ver. ¿Sabe qué es lo peor? La persona, me decía un amigo, el ofendido es el que se acuerda. El que ofende no tiene ni la más remota idea de que se lo hizo. Muy probablemente lo dijo con una frescura y usted cogió su piedrecita y hizo su muro. Pero volvamos a Jesús y la samaritana. ¿Para quién existía el muro? ¿Para Jesús o para la samaritana? Definitivamente el muro existía para ella. Cuando el Señor llegó a hablarle, ella enseguida dijo, mira, aquí está el muro. ¿Cómo se te ocurre? Mire la carita. ¿Cómo se te ocurre pedirme a mí agua? ¿Acaso tú no sabes, en serio, tanto tiempo y tú no sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan? Ella fue quien dijo de la existencia del muro, quien lo dijo con su boca, quien hizo notarle a Jesús ese evento. Pero Jesús, que definitivamente no era un niño espiritual, sabía de la existencia del muro. ¿Usted cree que el maestro no lo sabía? Claro que lo sabía. Es más, me atrevería aquí a imaginar que de pronto cuando la mujer samaritana llegó, porque dice que el maestro llegó a la hora sexta, 12 del día, en Santa Marta, caminando en abarca, mire la ropa, se sentó en el pozo. Y la mujer venía caminando, muy probablemente con el cántaro. Siendo como somos los humanos, yo creo que ella se hizo la que no lo vio. Así como ni siquiera le dijo, buenas tardes, Señor. Sino que se hizo la que no lo vio y empezó a sacar agua de su pozo. Me gustaría imaginarme que el Señor la miró como... no tienes ni idea. Él le dijo al Señor una simple frase: dame de beber. El Señor sabía que el muro estaba ahí. El Señor sabía que ella sabía que el muro estaba ahí. Pero el Señor sabía que Él podía atravesar ese muro invisible. Ahora, el Señor pudo haberle dicho, ay, porfis, ¿sería usted tan amable, señora doña samaritana, si le place darme? Pero, ¿sabe qué? Es que es el Rey de Reyes. Dame de beber. Eso causó en ella un impacto. Ella sintió cómo esas palabras pudieron atravesar ese muro. El Señor siempre ha estado interesado en la reconciliación entre Dios y los hombres. Siempre ha estado interesado en la reconciliación también entre nosotros. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué? La pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Está hablando la palabra de los judíos y de los gentiles. ¿Y Él vino a qué? A reconciliar. Y dice que de los dos, a través de su muerte, pudo hacer un solo pueblo. Para seguir el ejemplo de Jesús, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos para seguir el ejemplo de Jesús es querer ser conciliador. Sabemos que Él no nos obliga, ¿verdad? Sabemos que Él no obliga a nadie a hacer algo que no quiere. Así que usted y yo debemos querer ser conciliadores en primera medida.
¿Qué dice 2 Corintios 5, del 17 al 18? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dígale a la persona que tiene a su lado, tú tienes el ministerio de la reconciliación. Haga el ejercicio. Si lo tiene, créalo, porque si lo tiene, está escrito, vea. Segunda carta a los Corintios 5, 18. Entonces, ¿todos queremos ser conciliadores? Vamos a decir amén. Amén. Gracias. Todos queremos ser conciliadores. De pronto usted, si no lo sintió, no se preocupe, porque el Señor le va a enseñar a hacerlo. Si no salió, si no ardió en su corazón, pero usted dijo, amén por si la mosca, hermano. No importa. El Señor trabaja con eso. Lo segundo que debemos tener es madurez espiritual. Cuando usted sabe que su hijo o su hija, su sobrino, su nieta es maduro, porque las decisiones que toma son decisiones de una persona madura, ¿verdad? Porque la respuesta a los estímulos que le lanza el mundo y que le lanza todo lo que está a su alrededor son respuestas maduras. Es el ejercicio a esa respuesta lo que hace que usted madure. Y espiritualmente hablando es exactamente lo mismo. Si usted ejercita la voluntad de Dios en su vida, va a alcanzar madurez espiritual. Permítame explicarle. Si Dios le dice a usted a las 5 de la mañana, no, más temprano, porque muchos se levantan a las 5, a las 3 de la mañana, levántate a orar, y usted es un infante espiritual, ¿usted qué va a hacer? Yo me imagino esa pataleta en la cama. Yo me la imagino. Imagínese que el papá está levantando a su hija para el colegio en la mañana y la hija se acostó tarde. ¿Usted sabe la pataleta que hacen los niños cuando no se quieren levantar? Eso. Ahora imagínese que el Señor lo está llamando a las 2 de la mañana, se la va a poner más cruda. A las 2 de la mañana a orar. A orar por su enemigo, que no es lo mismo. A las 2 de la mañana a orar por ese viejo que me cobra todos los días y que no me hace. Por ese. Imagíneselo. Si usted en ese momento toma una actitud rebelde, ¿está maduro espiritualmente? No, no está maduro. Pero el Señor va a trabajar en usted. Y el ejercicio de la voluntad de Dios en su vida va a lograr que usted, la próxima, o tal vez la próxima de la próxima, que el Señor le llame a orar, usted diga, está bien, Señor, voy a levantarme a orar por esa persona a la que de pronto no le tengo mucho afecto, diga usted. Pero la madurez espiritual definitivamente es necesaria para poder seguir el ejemplo de Jesús con lo que hizo en ese momento con la samaritana. Y la tercera, utilizar la técnica circular sonoro espiritual. ¿Qué? Técnica circular, ¿no la conoce, hermano? Técnica circular sonora espiritual está en Josué 6 del 3 al 5. ¿Nada? Vamos a ver cuál es. Dele la vuelta al muro. Dele la vuelta al muro. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver nuevamente esa técnica. Qué nombre tan rimbombante, pero era para que usted se emocionara ahí. Uy, hermano me va a decir un secreto. El secreto está ahí, mi hermano. El secreto está en la palabra de Dios. Mi hermano, el Señor manifestó su poder en ese momento a través de la obediencia de su pueblo y a través de la adoración. Mire lo que dice Josué 6 del 3 al 5. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero,
Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Usted ha escuchado un shofar? Aquí en la iglesia se ha tocado un shofar. Imagínense eso. No 1, 7. No en cualquier situación. Todo el mundo calladito, haciendo la voluntad del Señor, dando la vuelta, hombres armados enfrente, el arca del pacto caminando en medio del pueblo, todo el mundo haciéndolo. Que ese es un acto de adoración. Si usted utiliza el poder de Dios que se manifiesta en su vida a través de la obediencia, a través de la adoración al Señor, esto es lo que va a suceder. Recuerde, 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días, 7 vueltas. El número 7 en la Biblia tiene un significado muy especial. Significa la perfección. Él es perfecto. Sus planes nunca fallan, son perfectos. ¿Amén a eso? Aleluya. Ahora, la palabra de Dios no nos compara con un muro. Yo quiero decirle que la palabra de Dios nos compara con otro tipo de construcción, con otro tipo de cosa, que es un edificio. No murallas, sino edificios. Esto es lo que en realidad nosotros debemos hacer. Edificar, dice la palabra, a nuestros hermanos. Edificarlos, construir. No un muro de división, sino un edificio. No algo que separa, sino algo que puede albergar personas para vivir. Algo que puede servir. Algo que tiene una utilidad muchísimo mejor que un muro de división. ¿Y a quiénes tiene usted que edificar? A su hijo o a su hija. Debe edificarlo. A su esposo, a su esposa. ¿Y por qué no a su amigo? Y cada vez que su amigo diga una palabra que usted considera ofensiva para usted, para su vida, yo le invito a que usted, en vez de hacer de eso un bloque para un muro de división, actúe de la forma como Cristo actuaría y edifique a su hermano. ¿Sabe? Alguna vez un pastor, estábamos entre amigos, estaba más joven, estoy joven, está más joven, gracias, y estábamos hablando, ¿sabe? Somos jóvenes y estamos hablando. Y de repente yo dije una palabra común, no la voy a decir aquí, común, en perfecto costeñol. Y el pastor iba pasando. Cuando me escuchó a mí como el chavo, usted sabe que todo el mundo habla y todo el mundo se calla y el chavo sigue hablando tal cual. Pero ahí el chavo era yo. Y el pastor hizo esto y se sentó a explicarme. ¿Sabes lo que acabas de decir? Y yo, sí, claro. Yo dije, y lo volví a decir. Él me dijo, tú no sabes de dónde proviene la palabra, pero yo hoy te lo voy a explicar. Y me dio una cátedra enfrente de mis amigos por esa palabra. Pero ¿sabe qué? Tenía razón. La palabra era un juego de palabras que en su esencia significaba algo muy vulgar. Tal vez usted la dice todos los días, pero en su esencia es algo que de verdad es vulgar. Y me dijo, así que te invito a que cambies esa palabra y digas cualquier otra. Y se fue muy fresco. Yo no sabía si pegarle una patada ninja por la espalda, si ponerme a llorar. Me encontré con una cantidad de sentimientos. Pero al final de la tarde, no fue ahí enseguida, al final de la tarde el Espíritu Santo me hizo reconocer, tiene la razón. ¿Qué hizo ese pastor conmigo? Me edificó.
Pudo haberme dado lata toda la tarde. Pudo haberme cogido de la oreja y llevarme donde mi mamá y decirme, mire allá su hijo. A Dios gracias no era el pastor de mi iglesia porque seguro me pone en disciplina. Pero me edificó. Piense qué es lo que usted hace cuando escucha ese tipo de reacciones. Cuando por allá un joven de la iglesia, porque no a veces un adulto, ¡pum!, se le dispara la palabra. ¿Qué hace usted? Ese hermano carnal ahí. Me ensució. O aprovecha el momento para decirle, oye hermano, ¿tú sí sabías que una vez yo leí que esa palabra venía del arameo tal que significa, uy, ¿cómo? ¿En serio? Sí, brother. Así que pilas ahí porque ofendes al Señor. Oye, hermano, gracias. ¿Usted se imagina ese ejercicio entre todos nosotros? Eso, mi hermano, es lo que la Biblia nos enseña. Miremos Efesios 2, del 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados. Mire el propósito de ese edificio, para morada de Dios en el Espíritu. Y 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aleluya. Y yo quiero que usted se vaya meditando en esta palabra. ¿Será posible hacerlo? ¿Será posible que usted edifique a su familia? ¿Será posible que usted quiera hacer el ejercicio todos los días de edificar a sus hermanos en Cristo? De dejar de construir muros de división en su mente y en vez de eso construir para edificarlos. Escucha lo que dice el Salmo 18, 28 y 29. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, porque Él es Rey. Amén. Yo le invito a que usted ore conmigo. Quiero orar por usted, quiero pedirle al Señor que le enseñe, que le permita tener la posibilidad de ser una persona que edifica. Cierre sus ojos ahí un momento y ore conmigo. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra, que es viva y eficaz, habla a mi vida, habla a la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú desde hoy nos darás la oportunidad, el poder y el querer ser edificadores. Gracias, Señor, porque sabemos que cada momento tú lo vas a propiciar para levantar en nuestra familia adoradores, para levantar en nuestra casa siervos tuyos, para hacerlo en nuestro trabajo, Señor, para hacerlo entre nuestras amistades. Gracias, Señor. Ayúdanos a reconocer los momentos en los cuales tú nos das esa oportunidad. Señor, queremos practicar tu voluntad en nuestras vidas. Queremos, bendito Dios, alcanzar una madurez espiritual de acuerdo a cómo tú vas tratando con nosotros y enseñándonos con tu amor. Padre, queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor, y queremos que esa adoración fluya a través de nosotros y pueda romper muros, Señor. Pueda acabar, bendito Dios, tu poder, toda fortaleza que se levante en tu contra, Señor. Yo lo creo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.